Les presento a nuestro siguiente invitado, es bombero y está con nosotros José Lastra. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, por escaparte un ratito y atendernos. Qué importante labor la que realizan los bomberos los 365 días del año, pero más ahora porque casi el 40% de los incendios domésticos, muchos de ellos que tienen víctimas mortales, pues el origen está en las estufas y en los braseros, y precisamente el mes de diciembre y enero son los más acusados. ¿Tenéis más trabajo ahora de lo habitual? Gracias, María. Como muy bien has dicho, en los incendios hay una cierta estacionalidad y es cierto que los meses fríos, a partir de noviembre ya se nota un incremento en un determinado tipo de incendios, que son los incendios de vivienda, que muchas veces van asociados a los primeros encendidos de chimeneas, sistemas de calefacción portátil, braseros, etcétera, etcétera. Es una tipología distinta a la que vemos luego en verano, donde abundan más los incendios forestales, de matorral, al aire libre en general. Tengo aquí un dato, la verdad es que, bueno, no vamos a hablar de cifras ni estadísticas, pero sí que es interesante este dato de la Fundación MAPFRE y la Asociación de Profesionales Técnicos de Bomberos, que dicen que el año pasado se registraron 48 incendios al día en viviendas en toda España. Claro, nosotros vemos titulares, ayer mismo hubo un incendio en Cartagena y bueno, es verdad que ahora hay muchas noticias con este asunto, pero me parece una cifra como para empezar a tomar medidas serias, ¿no? En casa, concienciarnos. Sí, es una cifra a nivel nacional, evidentemente, pero sí, los datos están ahí, y un incendio en el hogar, en nuestra casa, es algo a lo que nadie se quiere enfrentar, porque la potencialidad de daño a las personas, incluso de muerte, es muy elevada, pero también los daños materiales en algo tan preciado como nuestro hogar son muy importantes. Entonces, la prevención es fundamental. Vamos a hablar un poquito. ¿Cuáles son las causas más comunes de un incendio en casa? No sé, desde un fallo eléctrico a todos estos braseros y aparatos ahora de calefactores que suelen ser el origen, ¿no?, del fuego. Sí, puede ser muy amplia el origen de un incendio, pero es cierto que hay una cierta concurrencia en todo aquello que esté relacionado con sobrecarga de instalaciones eléctricas o utilización de sistemas de calefacción portátiles, vamos a decir, sistemas provisionales, también todo aquello que implique una llama, como por ejemplo velas, que pueden ser decorativas, o sistemas de calefacción con llama, como una calefacción, por ejemplo, una chimenea. Estufas, braseros y chimeneas, qué gustito dan, pero qué peligrosos pueden llegar a ser. Cuéntame un poquito cómo podemos prevenir, pues, esos problemas que nos puede dar el brasero, por ejemplo, las estufas, a las que mucha gente, por ejemplo, le pone una toalla encima o una prenda encima para que se quede calentita, ¿no? Yo creo que algo es un disparate que hemos hecho todos alguna vez. Claro. Si empezamos por los braseros, como tú has preguntado, evidentemente lo más importante es que no estén nunca al alcance de niños o personas muy mayores que no sepan hacer un uso adecuado de ellos, pero evidentemente todo lo que son cortinas, ropajes, las típicas fundas que ponemos sobre las mesas, las faldillas, todo eso implica un peligro. Lo mejor respecto a los braseros sería ya un poco desterrar su uso, son una cosa un poco antigua. Y mi madre lo sigue utilizando, he de decir. Sí, porque cuando tenemos ya ciertas costumbres es difícil desapegarnos, pero el brasero desde el punto de vista de seguridad no es muy recomendable. Respecto a las chimeneas, que lo has comentado, hay un consejo que es muy claro, que es hacer una limpieza periódica de las chimeneas, y aunque parezca que ya no existe, el oficio de desollinador sí que existe. Y bueno, independientemente de que podamos hacer una limpieza nosotros por nuestros propios medios, comprando materiales en la ferretería, etcétera, etcétera, podemos recurrir a profesionales cualificados para que den un mantenimiento periódico a las chimeneas. ¿Qué dices de estas estufas, las barras de calor, sí, ¿no?, que habitualmente también ponemos en el baño? ¿Qué peligros pueden dejar? Mira, siempre cuanto más provisional o más móvil sea un sistema de calefacción, más peligroso es. Fíjate. Cuando una calefacción es fija y ha sido instalada ya de acuerdo a unos parámetros técnicos con todas las medidas de seguridad, suele ser un elemento muy seguro. Pero, por ejemplo, el típico calefactor portátil que utilizamos en el baño es un elemento que está pensado y diseñado para un uso corto, puntual, y
pues puede ocurrir, por ejemplo, que lo dejemos encendido y nos vayamos a atender una llamada telefónica o algo que reclama nuestra atención, lo dejamos más tiempo de lo necesario, se recalienta, está cerca de las toallas, etcétera, etcétera, y ahí nos surge el problema. ¿Dónde se suele originar el fuego con más frecuencia? ¿En un salón, por estos aparatos, por ejemplo, o en la cocina? Porque también es otro de los puntos calientes, nunca mejor dicho, del hogar. Sí, mucha gente piensa que es en la cocina, porque en la cocina es evidente que se usan elementos de calor, incluso llamas, pero no, la cocina es el segundo lugar. Es mucho más frecuente que se produzcan en salones y dormitorios, y muchas veces van asociadas al tema de sobrecarga en las redes eléctricas, utilizando por ejemplo los famosos ladrones, que son totalmente desaconsejables. Una cosa es un uso puntual, pero no se deben utilizar. Ladrones, extensiones de cables, todo lo que es provisional y móvil, al final José, ¿qué medidas deberíamos tomar para prevenir estos peligros en casa? Bueno, has mencionado algunos sobre las estufas y los calefactores. Por ejemplo, la gente, los que quedan que usan braseros, entiendo que en lugar de esas mesas de camilla, ¿no?, con esos materiales, pues que cualquier hilito, a veces yo digo, mamá, huele a quemado, y es a lo mejor un hilito de la propia mesa de camilla, del tejido que ha caído en el brasero, que me parece muy peligroso. No sé si hay quizá una faldilla de material ignífugo, o ¿qué podríamos hacer? Como digo, yendo a la raíz del problema, lo mejor sería no utilizar ese tipo de equipos de calefacción. Me parece peligroso incluso, y yo creo que de esto se habla un poco, para las mascotas. Has dicho los niños, pero ¿y los perros, que también se ponen cerquita? Has dado en el clavo. Cuando tenemos mascotas en casa, perros o gatos, que son las más habituales, por ejemplo, el uso de velas decorativas es totalmente desaconsejado, porque el animal, sin querer, pasa mucho con los gatos, se sube por el mueble, tira la vela, involuntariamente, por supuesto, o el perro con la cola, lo que sea. Todo eso es un peligro. Siempre que tengamos menores, mascotas, personas con problemas de movilidad o personas muy ancianas, todo este tipo de elementos que pueden suponer un peligro tienen que estar muy supervisados. ¿Cómo prevenir los incendios en el hogar? Así, algunos consejos rápidos. Bueno, como ya hemos dicho y ahondando varias veces, en primer lugar, huir de todo lo que sea sobrecarga de redes eléctricas, de sistemas provisionales y móviles de calefacción, no dejar nunca elementos que consideremos peligrosos como velas o elementos de calefacción cerca de menores, mayores, mascotas, y luego siempre mantener en general un cierto orden en la casa, tener claro por dónde tenemos que salir en caso de emergencia, disponer de un extintor si no es en nuestra vivienda cerca, que muchas veces lo tenemos pero no sabemos ni dónde está. Saber siempre dónde está y en caso de que algo ocurra, utilizarlo cuanto antes. He visto que si queremos aumentar el nivel de protección en nuestra casa, podemos hacer un tratamiento de ignifugado en los muebles, en el suelo, los materiales textiles y demás. ¿Esto es fácil hacerlo en casa o es muy costoso? No es fácil, no es sencillo y por lo tanto no es práctico. Es mucho más práctico. Si yo diera un consejo fácil de aplicar y barato, es empezar a utilizar detectores de incendios. ¿Detector de humo? Sí. Bueno, hay de diferentes tipos, pero efectivamente el más utilizado, el más común, es el detector de humos, que hoy en día se venden muy baratos y de una gran calidad, y son totalmente autónomos, van con una pila, se colocan en la habitación o habitaciones que queremos proteger, y en caso de que algo ocurra, aunque estemos dormidos, aunque estemos, como decía antes, distraídos hablando por teléfono en otra zona, el detector emite una alarma sonora muy audible, nos pone en alerta cuanto antes y probablemente nos da tiempo a solucionar el problema antes de que se nos salga de madre. Pues perfecto, con ese consejo nos quedamos. Muchísimas gracias, José Lastra, pero antes de que te vayas yo quería primero dar las gracias y la enhorabuena a todo el cuerpo de bomberos en este caso de Murcia, del Ayuntamiento de Murcia, por el extraordinario trabajo que hacéis, y más ahora que tenéis más trabajo de lo habitual. Y pues quería enseñar también a los espectadores, estamos recién estrenado el año 2024, bueno, pues ya es tradición que los bomberos hagan este calendario. Es un calendario solidario en el que se muestra, aparte del cuerpo de bomberos, es decir, que estáis todos muy guapos, y las mascotas también. Bueno, pues es un calendario solidario, ustedes pueden comprarlo por 10 euritos y todo va destinado al Banco de Alimentos del Segura, que hace una labor extraordinaria. Yo ya tengo mi mes favorito, no voy a decir cuál es, pero
les aseguro que bueno, pues que ya puestos a tener un calendario en casa, pues mejor si tenemos al buen cuerpo de bomberos de Murcia. Esto sigue en marcha, ya quedarán poquitos, ¿no? Sí, estamos vendiendo ya las últimas unidades y lo más importante, como tú has dicho, es que es una iniciativa totalmente solidaria, 100% para el Banco de Alimentos, que pidió nuestra ayuda y bueno, se nos ocurrió retomar la actividad de emitir un calendario y bueno, estamos encantados con el resultado. Oye, me encanta Irene, ¿eh? Irene es un encanto, una gran compañera. Qué maravilla. Bueno, pues lo dicho, por 10 euritos este calendario de bomberos y bomberas de Murcia, destinado todo lo recaudado para el Banco de Alimentos del Segura. Muchísimas gracias, José, un placer. Gracias. Hasta pronto. María.